Bueno, en el marco de, del tercer nivel de la materia de periodismo deportivo, decidimos para esta clase tener una charla y accedió, y estamos muy agradecidos con ella, la profe Noelia Petti, que además, bueno, es una deportista de alto rendimiento, destacada en nuestro país. Yo mencionaba que ustedes en una de las dos clases teóricas tuvieron uno de los textos que hablaba de la vida de Lilian Harrison, que fue la primera en hacer el cruce Punta Lara-Colonia. Eso fue iniciado el siglo pasado, y ya cuando habían transcurrido algunos años de este siglo, Noelia lo lograba y se convertía en la segunda mujer en hacerlo. Digo, podríamos comenzar desde allí o podríamos comenzar desde cualquier otro lado, pero lógicamente me parece que es un hito importante para el deporte nacional, también lo es para el deporte mundial. Y bueno, no sé, Noelia, si vos querés comenzar desde ese capítulo de tu vida o te querés ir mucho más atrás y contar cómo apareció la natación en tu vida. Sí, mira, mientras vos hablabas, hola chicos, buenas tardes a todos. Mientras vos hablabas, pensaba por adentro mío, ¿no? Qué paradójico lo que estabas diciendo, porque si yo tuviera que empezar por ahí, por el cruce del Río de la Plata, para mí fue como el fin de una carrera profesional, porque atrás de eso hubo una carrera verdaderamente profesional y, digamos, muy intensa, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría contar por qué se me ocurrió cruzar el Río de la Plata, que lo hice en el 2014, y tal cual decís vos, un poco cuando lo pensé, también, ¿no? Leí mucho sobre Lilian Harrison, sobre cómo había sido las condiciones de ese cruce, con las pocas herramientas de todo nivel que tenían, ¿no? Para simplificarlo, cruzó sin antiparras. Con eso solo ya puedo resumir, ni hablar de conocimientos en cuanto a entrenamiento, de GPS en el momento del cruce para la orientación, y un montón de cosas que puedo enumerar que en ese momento no había. Por eso me parece siempre muy destacable, y siempre que hablo de mi cruce, a la primera que nombro sin conocerla, por lo poco que he leído, es a esa mujer, porque me parece que realmente fue una heroína y bueno, una mujer seguramente muy valiente para intentar y lograr hacer algo así. Y bueno, les decía que ese fue como, no mi fin, porque actualmente sigo entrenando, pero yo el cruce de Río de la Plata lo hice como una forma de cerrar mi carrera profesional, porque bueno, yo ya tenía casi 40 años, hoy tengo casi 47, y quería cerrar mi carrera profesional de alguna forma distinta, que quedara como escrito en algún lado, con algún desafío personal. Y el Río de la Plata es emblemático para cualquier nadador de aguas abiertas, porque bueno, mi disciplina es esa, ¿no? La natación, y específicamente las aguas abiertas, porque bueno, la natación está dividida, y hoy por hoy muy claramente, en natación de pileta, natación artística, que es lo que antes llamábamos nado sincronizado, y saltos ornamentales, y aguas abiertas, que son como 4 facetas dentro de un mismo deporte. Eh, bueno, yo había nadado casi 15 años en forma profesional, haciendo todo el circuito de ultra, ahora se llaman ultramaratones, antes se llamaban carreras de larga duración, que están fiscalizados por la FINA, la Federación Internacional de Natación, que cualquiera que le interese un poquito puede poner FINA y le sale la página web. Ahí está esto que yo digo, las categorías, las distintas disciplinas dentro de la natación. Es como la autoridad máxima que rige, es la natación internacional, no nada más de Argentina, de todo el mundo, ¿no? Bueno, esta federación tiene, dentro de lo que es aguas abiertas, un calendario anual de competencias de maratones largas, que bueno, en la época cuando nadaba yo, empezaban acá en la Argentina con una maratón muy emblemática y muy conocida, que bueno, ya hace unos años no se hace en el formato, que es la maratón Santa Fe Coronda, de 57 kilómetros, que bueno, que yo siempre digo, seguramente ustedes la han oído nombrar porque son del palo, pero es una lástima que tenga tan poca promoción, que hay gente de acá a Buenos Aires que ni se entera que se corre, y vienen nadadores de todo el país, y para Santa Fe es una verdadera fiesta, ¿no?
Después seguía con la maratón Hernán Darias Paraná, que es la maratón más larga del mundo, que son 88 kilómetros. Y antiguamente también se hacían una en Rosario, que era más corta, de 15 kilómetros. Y después iba por diferentes, eran en total 9 carreras. Se las enumero, no en el orden, pero para que tengan una idea. La Capri Nápoles, la de Serbia y Montenegro, Macedonia, 2 carreras en Canadá, el lago San Juan y el lago Memphremagog. Y depende del año, pero había a veces una en México, en el Cañón del Sumidero, o terminaba ahí. Cuando cada nadador iba, puntuaba y al final del año quedaba en un ranking. Por supuesto que para correr ahí había que hacer diferentes clasificaciones. Yo entré con una clasificación que hice en Santa Fe, que se llamaba Maratón de Maestros. Entraban solamente las 3 primeras mujeres y entré, y ahí como que comencé mi carrera profesional como nadadora de aguas abiertas. Y desde el 2003 hasta el 2014, que cerré mi carrera profesional con el Cruce del Río de la Plata, digamos que participé en todas estas carreras. Y por eso les contaba como que, yo siempre digo que como que el Cruce del Río de la Plata me dio como mucha promoción, pero yo ya venía nadando horas y horas, por ahí muy en silencio, muy en el anonimato, porque es un poco mi forma, ¿no? No existían las redes en ese momento, con lo cual yo ahora, la verdad que eso es para los deportistas y para otras cosas, ¿no? Considero que es una herramienta buenísima, porque los deportistas se pueden vender en cierta forma para conseguir sponsor, para costear gastos, viajes. Yo no tuve esa posibilidad, entonces era como todo más anónimo y más silencioso. Cuando hice el Cruce del Río de la Plata, y bueno, tuve para mí un montón, pero para por ahí una mediana repercusión, que bueno, que fue la tele, que me hicieron reportajes. Mucha gente no sabía de toda esta carrera de casi 11 años, que yo ya venía nadando maratones largas. Y bueno, también como que tomó importancia porque el argentino sabe lo que es el Río de la Plata, sabe de la grandeza de ese río, de la importancia, y bueno, como que se dio cuenta de que era un esfuerzo hacer lo que yo hacía, ¿no? Y como que valoró más mi actividad. No sé si sigo hablando o por ahí en lo que dije. No, excelente y bueno, eso también marca un poco el camino, ¿no? El hecho para nosotros que nos desarrollamos en el mundo del periodismo, arrancan las trascendencias y con cada uno de los deportistas de alto rendimiento que se habla, primero que es una vida que comienza prácticamente en la infancia, aunque uno no lo sepa, que después se va a convertir en alto rendimiento. Y también muchos te marcan que es una vida apresurada. Vos recién nos ponías el dato etario de la edad como importante y como significativo y que claramente para el alto rendimiento lo puede ser, pero por ahí para seguir desarrollándose en otra de las facetas que tiene el deporte se podría seguir. Y yo pensaba también, mientras vos lo mencionabas, que también son esas competencias que terminan aunando como un juego olímpico, como un juego panamericano, digo, y allí también nos pasa esto, ¿no? Que aguas abiertas dentro de lo que es el deporte, natación, fue inicial, fue para los primeros Juegos Olímpicos, pero después estuvo mucho tiempo sin aparecer y medio como que los Bueno, medios... de hecho, claro, mira, déjame aclarar una cosa. La distancia que hago yo, que hacía, yo me hago, pero ya esa época pasó, yo nadaba maratones de más de 15 kilómetros. La FINA también separa las ultramaratones de las maratones de 10. ¿Qué pasa? Natación fue recién natación de aguas abiertas, la distancia de 10 kilómetros únicamente empezó en Beijing del 2008. Previo a eso no había nada. Bueno, empezó, pero después durante muchísimos años no había carreras largas. De hecho, todavía las distancias largas no son olímpicas. Solamente hay 10 kilómetros, que lo que suele pasar, y cada vez pasa más, es que los 10 kilómetros de natación de aguas abiertas los corren los 1500istas, los nadadores de pileta de 1500. Entonces cada vez se está juntando más eso. Es interesante, es para pensar por qué no hay, por qué sí en una maratón de running hay 42 kilómetros y no hay en aguas abiertas
distancia olímpica más larga que 10, ¿no? Seguramente tiene que ver, creo yo, por lo que he conversado con colegas, porque es muy aburrido y poco, no se vende mucho nadar, filmar a un tipo durante 8 o 10 horas nadando igual. Es como que a lo mejor no vende mucho eso, La pero clase pasada la mencionamos como la hablaron hipótesis de que eso. sí, que funciona Ah, más fuerte, digo, más allá del cariño que yo le tengo personalmente a los Juegos Olímpicos, también entiendo que es un movimiento que supera la cuestión de las banderas, ¿no? Que es un negocio para muchos y que claramente miran esa perspectiva desde el negocio. Pero bueno, está bien que lo charlen entre ustedes y que efectivamente también en algún momento, por eso es importante la participación de los atletas, de los deportistas, en los que son las comisiones directivas, ya sea de la CADA, en este caso, o de la FINA, o sí, de los estamentos o que del sean Comité para marcar. Olímpico, ¿Eh? claro, sí, ni hablar. Y otra cosa que te agrego a lo que vos decías, que por ahí para contar un poco, lo que tiene de bueno la natación de aguas abiertas, por eso yo mencioné mi edad cuando me retiré, los 40, o sea, vos podés, digamos que podés seguir nadando a mucho más edad que por ahí la natación de pileta, aunque en los últimos Juegos Olímpicos se lo vio a Fratus con casi 40 años, el velocista, pero es muy raro encontrar un velocista de 40 años en su nivel óptico, no así en las aguas abiertas. Las aguas abiertas como que es más longevo, podés nadar hasta más edad. Lo que Bueno, suele pasar con la gente, el caso de Cecilia Biagioli, bueno, con la cual debes haber compartido sí, también, si bien ella también salió de pileta, digo, como les pasa a todos, digo, nadie se tira directamente al río, no, o, no. Bueno, digo, Ceci es un caso, a mí a veces me da bronca porque siento que no se la valora mucho. Ceci es un extraterrestre, una nadadora de otro nivel. Tiene 5 Juegos Olímpicos, este fue su quinto Juego Olímpico. Y como decías vos, durante 3 Juegos Olímpicos participó de los 1500 y 800 y recién, no, perdón, de los 800. Y porque recién este año los 1500 fueron distancia olímpica. Y 2 juegos participó de los 10 kilómetros. Después de haber sido mamá, después de un camino larguísimo, y yo me atrevería a decir que a lo mejor va por su sexto juego, porque la veo muy, y al hermano también, a Claudio, que tengo relación, la veo muy entusiasmada. Eh, Igual no tiene 40 Ceci todavía, pero a lo que voy es que está en un nivel muy alto, con una edad que en otra disciplina ya estaría en su baja de rendimiento. Lo que suele pasar con la gente, con los seres humanos, es que también, sobre todo con las mujeres, ¿no? Bueno, Ceci en este caso no, fue muy sabia en su decisión, pero en la edad biológica para las mujeres, si tenés intenciones de procrear y de ser mamá, llega un momento que tenés que elegir, que un poco es lo que me pasó a mí, como que era una asignatura pendiente tener un hijo y no podía seguir estirando el tiempo y tirando de la cuerda, porque bueno, la natación me había dado un montón, pero me corrían los años. Así que después del cruce del Río de la Plata tuve un hijo y fue como que cerró todo, ¿no? Bueno, a Lillian Harrison le pasó lo mismo, ¿no? Ella decidió cortar a los 26 y efectivamente, bueno, eso también lo charlamos un poco, no es específicamente la temática, digo, pero esos mandatos que todavía quedan y que en un punto, sobre todo para las deportistas de alto rendimiento, tienen muchísimo peso. Nosotros lo trajimos en relación a un hecho bastante feo que pasó cuando volvió una de las Williams al circuito y cómo se tituló periodísticamente en la Argentina su regreso, porque aparentemente se recibió de mujer después de ser madre. Un título extraño Sí, sí. para esa situación. Bueno, te llevo sí entonces al principio y al porqué de la natación y si fue lo que apareció. Viste que también
los profes de educación física y fundamentalmente cuando están alrededor del atletismo te dicen que para hacer cualquier deporte la escuela te obliga a hacer atletismo en sus facetas y el resto de los deportes aparecen de ahí. El caso de la natación es muy especial porque necesita el soporte agua, ¿no? Digo, Claro, ¿cómo porque es apareció en en tu otro vida? medio. Sí, eso que decís es tal cual. Es como que en ese sentido yo la separo a la natación porque es diferente a todos, básicamente porque es en otro medio en el cual nosotros no estamos acostumbrados a estar. Mira, mi historia también fue bastante atípica, porque bueno, yo siempre de chiquita fui muy deportiva, hice de todo. Jugué al tenis, hice gimnasia deportiva federada, jugué al vóley federada, era como que era todo me gustaba, todo me destacaba bastante, porque bueno, lo hacía con muchas ganas. Desde que tengo 7 años dije yo voy a ser profesora de educación física y no me permití ni siquiera la duda, que a veces hoy digo, uy, hubiera dudado y porque bueno, es una profesión que está, es difícil, hermosa, pero difícil. Eh, y bueno, mi mamá cuando era chiquita había nadado y fue instructora de natación en su juventud y fue la que me dio como las primeras herramientas. No fue mi entrenadora ni nada, pero bueno, fue como la que me enseñó a nadar. Además de todos estos deportes que te mencioné, yo paralelamente nadaba, pero nunca de chica no me dediqué a nadar. Digamos que el gusto y el amor por el entrenamiento a la natación llegó de grande, te diría, haciendo el profesorado de educación física, paralelamente hice el curso de guardavidas, que es un poco lo que hacen todos, y ahí me empecé como a gustar, me di cuenta que sin haber nadado o entrenado de chica me destacaba del resto, me invitaron a jugar al waterpolo y me fui al waterpolo, nada que ver en el agua, pero un deporte de conjunto, con pelota, me encantaba, además era buena, estuve 3 años en la selección de waterpolo y en una concentración, fui a un sudamericano en Barquisimeto, en Venezuela, y en un entrenamiento, en varios entrenamientos de natación que hacíamos unas concentraciones en Rosario, el preparador físico de la selección de waterpolo femenina me empezó a decir, che, no, vos tenés demasiados buenos tiempos, nos tomaban test de 800 que las jugadoras los odiaban, porque para un jugador de waterpolo que lo hagas nadar 800 metros es como que lo hagan nadar una maratón la Capri Nápoles, y son 800 metros, tampoco es tanto. Y yo me acuerdo que me encantaba, esperaba los test, y bueno, fue él, Fabián Ferrari, un rosarino que ahora vive en España, en Barcelona, me empezó a decir, no, vos tenés buenos tiempos, qué sé yo, y bueno, yo venía media peleada con el deporte de conjunto, pero no por pelearme con alguien, sino que yo me sentía que yo no estaba hecha para un deporte de conjunto, que yo era como muy individualista, muy solitaria en el entrenamiento. Me pasaba que por ahí nos iba mal en los partidos y me daba cuenta que era porque no todos poníamos lo mismo, porque nos daban entrenamiento para hacer en nuestras piletas en la selección y yo lo cumplía a rajatabla y las demás más o menos. El waterpolo femenino en esa época era muy informal, no era lo que es ahora, era algo así como muy informal. Y yo quería entrenar en serio. Bueno, así fue como me fui, dejé el waterpolo, expliqué por qué, bueno, en buenos términos, y me fui a probar a Jeva, que estaba Alfredo Camarero, que fue un nadador muy importante, que bueno, falleció hace unos años, pero fue como un pionero de la natación en aguas abiertas, ganó muchas veces la Capri Nápoles y bueno, eso te daba como el título de campeón mundial, la Capri Nápoles. Y bueno, empecé a entrenar con él durante un año y después ya me entré en el equipo con Rodolfo Saco y bueno, ahí estaba Damián Blanc, Pilar Heico, empecé a entrenar con ellos y así empecé, digamos, mi carrera deportiva. Yo viviendo, para que se den una idea, que hoy no sé cómo hice eso, yo viviendo en Bursaco, en zona sur, viajaba todos los santos días a Palermo a entrenar a las 7 de la mañana. Entrenaba un turno allá y después hacía en Adrogué el segundo turno acá. No, un amasijo tremendo, tremendo. Bueno, eso por ahí ya lo saben, ¿no? La vida de los deportistas, los esfuerzos, los sacrificios, las cosas que hay que dejar de lado. Muchísimo sacrificio. Por eso a veces yo cuando llegaba a las carreras, yo nunca abandoné una carrera porque era tanto el esfuerzo cotidiano que hacía para poder llevar adelante mi carrera profesional, no siendo profesional, que jamás me iban a sacar del agua si no era muerta, ¿no? Porque era el objetivo primero y único era terminar la carrera.
Después, en qué posición, con qué rendimiento, pero pues fue muy, muy dura toda esa época. La recuerdo con cariño, pero con una sensación de mucho sacrificio. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Yo a ellos les sugerí que prestaran atención a algo que pasa muy habitualmente en el periodismo, que es no prestarle precisamente atención a lo que Atención. ya habló la Y preguntar lo entrevistada mismo. y Claro. preguntar lo mismo. Por eso le voy a anular la pregunta 3 a Sergio, que yo lo veo abajo del todo, y le voy a habilitar que arranque a él desde alguna de las otras preguntas, porque él precisamente te preguntaba por el waterpolo. De allí en adelante, quien quiera, levante la mano. Hay dos maneras de levantar. A los que vemos en imagen, sí, a los que vemos en imagen la pueden levantar, y si no, abajo en las opciones que da el sistema tienen para levantar o bajar la mano apretando el botoncito. Pero Sergio, hacele alguna de las otras dos preguntas que tenías a Noelia y desde ahí ya van siguiendo. Hola, primero que nada, buenas, Noelia. Sí, Hola, ¿qué me tal? arrebató la pregunta un poco. Por ahí mi pregunta iba más también por el lado de cómo es la preparación para ir para aguas abiertas, porque por ahí nosotros estamos más relacionados con la natación, que es un ambiente controlado, pero aguas abiertas de un día para el otro puede cambiar totalmente. ¿Cómo preparas todo eso? Bueno, primero algo que no mencioné, por ahí lo di por hecho, es que es un poco las características, ¿no?, del deporte. La natación de aguas abiertas son maratones largas que van entre las 5 y las 12 horas, te diría, de nado, porque depende un poco eso, ¿no? Ya que se hace en un lugar abierto, natural, las condiciones pueden variar mucho. Eh, y hay que nadar de 5 a 10 horas de acuerdo a la distancia sin parar. El nadador nada continuo. No hay stop, no hay descanso, no hay nada. Y como son organizaciones, carreras por invitación, estas que yo te estaba mencionando del circuito internacional, que son las largas, a cada nadador se le pone un bote al lado, paralelo. El nadador va nadando acá y el bote va paralelo. El bote es como los ojos del nadador, la guía todo el tiempo. Arriba del bote va la persona que maneja el bote, el motor, o algunas pocas carreras acá en Argentina eran a remo, y el entrenador o la persona que vos lleves de acompañante. El entrenador, la función del entrenador es hidratarte, porque obviamente no se puede nadar toda esa cantidad de horas sin ingerir nada. Cada nadador tiene como su estrategia de hidratación. Algunos se hidratan cada 15 minutos, otros cada 20, otros no mucho más de 20, también de acuerdo a la temperatura del agua. Cuando hablo de hidratación es comer también, ¿eh? En realidad lo que te dan es algo líquido, pero son como carbohidratos disueltos, polvo, geles, hasta pueden ser cosas sólidas, dependiendo la duración de la carrera y la estrategia que el nadador plantee. Pero toda esa cantidad de horas hay que nadarlas, digamos, continuas. Todo lo que el nadador descanse te juega en contra porque es más tiempo. Cada vez que te hidratan con un palo que es extensible, que en la punta tiene una arandela. Ahí va el vasito, el nadador no puede tocar el palo, solamente tiene que agarrar el vasito y en flotación, porque tampoco se puede agarrar del bote, tiene que tomar, que bueno, cuando uno está muy acostumbrado tardás 5 o 6 segundos y seguís nadando. Esto es cuando son carreras de punto a punto, las que corría yo. Lo que habrán visto en los Juegos Olímpicos, los 10 kilómetros, es el circuito. ¿De acuerdo? Creo que eran 4 vueltas de 2.500 metros y el punto de hidratación está fijo en un pontón. Por eso ven a los entrenadores con este palo que yo les digo, pero fijos, porque no pueden acompañar a los nadadores. Y un poco la dinámica que se juega en las carreras de punto a punto y en las de circuito es distinta. En las de punto a punto es más raro que se arme un pelotón, y si se arma es de menos nadadores, y cuando vemos en las carreras de circuito van como todo el pelotón en masa nadando todos juntos. En eso cambia un poco la dinámica. Pero bueno, Sergio, y basado en la pregunta que me haces vos de cómo es el entrenamiento, y es un entrenamiento básicamente de resistencia, donde se focaliza muchísimo el volumen, muchísimo. Para que te des una idea, yo cuando nadaba carreras largas y estaba más o menos en promedio de 16 kilómetros diarios, 8 a la mañana y 8 a la tarde, o más, o 10 a la mañana y 8 a la tarde.
mucho, mucho volumen. Semanas de más de 100 kilómetros, entrenamiento diario y también entrenamiento en seco, entre 2 y 3 sesiones de entrenamiento en seco. Pero son entrenamientos muy extensos, por eso al nadador de aguas abiertas le tiene que gustar la soledad, le tiene que gustar nadar solo durante mucho tiempo, estar inmerso en el agua con vos y tu alma. Es muy, muy solitario el deporte, mucho más que la natación de pileta, muchísimo más. Y bueno, una cosa más que vos mencionaste, que sí, para mí eso es lo que tiene de lindo la natación de aguas abiertas, ¿no? La aventura que es correr en la naturaleza, porque te puede tocar un día con olas y hay que superar esa agua en movimiento y esas olas constantes. Te puede tocar un día con lluvia, con viento de sudestada, con viento de atrás, con temperaturas bajas, con calor. Ahí medio va en juego cómo se adapte el nadador, ¿no? Por eso también a veces cuando el nadador llega con una experiencia y a determinada edad, yo conozco nadadores que no eran tan rápidos y le han ganado a nadadores muy jovencitos, muy rápidos, porque tienen una maduración y una adaptación al medio y a las condiciones increíbles. Ahí lo destaco mucho a Damián, que bueno, aparte de ser mi amigo, es un nadador que ya cumplió 40 y ya estaría en su baja de rendimiento, pero a veces le pega unos bailes a los más chiquitos, porque tiene mucha, mucha maduración, mucha experiencia. Damián Blau. Damián Blau, sí. Marcelo. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contabas hoy lo difícil o las cosas por las que has pasado a medida que ibas entrenando en alto rendimiento y sos, digamos, la demostración de que se puede competir en alto rendimiento mientras se trabaja o se estudia o demás. ¿Crees que la competición argentina parte con una desventaja respecto a deportistas de otros países que por ahí sí se pueden dedicar de lleno a ya sea aguas abiertas o a cualquier otra disciplina? Sí, lo que dijiste vos es tal cual lo que es mi bandera, ¿no? De decir se puede, pero a ver, es algo que a mí me enorgullece, que yo trabajé y entrené al mismo tiempo, pero no considero que sea lo ideal. O sea, yo toda mi historia no se la deseo a nadie, porque ojalá yo tuviera tenido otras condiciones. Y con lo que me preguntás vos o sea, es algo, no sé si se entiende lo que digo, me enorgullece porque yo lo logré, pero está mal que sea así. Con lo que me preguntás de que la Argentina parte desde abajo en ese sentido, sí, totalmente. Porque partamos de que, no hablo de que el deporte sea algo rentado, hablemos de estructuras. No hay infraestructura acá en la Argentina. Hay un solo centro, dos, digamos, de alto rendimiento y están en la urbe, en pleno centro. Si sos de afuera, tenés que viajar 1 hora y media y volver, eso es imposible. Y más trabajando o estudiando. Piletas de 50, me sobran los dedos de la mano para contar cuántas hay en Buenos Aires, techadas. Empezando desde lo básico, ¿no? De la infraestructura que debía haber. Si vos vas a ver un torneo argentino en el CENAR, no podés creer que haya un baño para todo el CENAR. Semejante pileta, con 2 baños, pero uno el inodoro no anda, entonces son cosas muy básicas que empezando por ahí arrancaría yo. Y sí, totalmente en desventaja. Por eso esta chica Delfina, que bueno, no la conozco personalmente porque ya es de otra camada, yo creo que lo mejor que puede hacer Delfina, y lo digo con mucho dolor, es si quiere progresar, se tendría que ir a otro país a nadar. De hecho, Claudio Biagioli, el entrenador de Cecilia, hacía un recuento de las pocas competencias internacionales que había tenido Cecilia. En un recuento, como que te diga, Cecilia tuvo 4 competencias y las demás, voy a exagerar, tuvieron 30 de roces internacionales. Y bueno, es así. Bueno, ahí igual salieron 2 o 3 cosas fuertes, pero Emilia, habías planteado en la última de las preguntas que me mandaste algo sobre diferencias de entrenamiento. Me parece que si querés le preguntas. No, no se escucha. Tenés muteado.
Bueno, alguien le había preguntado también por lo de Delfina y sobre todo por la cuestión de cómo la trataron en el Juego Olímpico. Tranquila, Emilia, ahora lo buscás. Si estás en compu, vas con el mouse para abajo, te lo sube de golpe y el primero es el microfonito. Pero no me acuerdo quién le había preguntado por la cuestión de Delfina y de cómo la trataron por los últimos puestos en series en un Juego Olímpico. Lo que pasa es que ahí... sí. No, perdón, había sido yo y justamente la pregunta era, porque también en una entrevista vos contabas lo difícil que fue lo que pasaste, que en las primeras carreras salía, cuando en competencias de aguas abiertas quedabas última o salías en los últimos puestos, que para vos era importante porque eras la mejor, era el último puesto pero de las mejores, pero que para mucha gente quedaba como la palabra última como lo más importante, y que es algo que también le pasó a Delfina. ¿Eso se trabaja? ¿Se trabaja en algún punto? ¿Es muy personal de cada uno, del entorno? Ustedes que van a ser futuros comunicadores, eso se trabaja o sea, que la gente, en el conocimiento de la gente, porque para hacer un juicio de valor sobre el rendimiento de alguien, primero hay que saber. Yo lo hablo por mí, porque, claro, yo venía acá y decía, bueno, salí última. Saliste última, claro, pero esa gente no sabía que salí última entre las mejores, que yo elegía eso y que yo me bancaba salir última, porque yo prefería competir con las mejores y salir última a competir con un nivel menor y salir primera, porque eso no me sumaba. Pero me llevó años y hay gente que por ahí se quedó con esa... Después cuando me empezó a ir mejor, ya como que no necesité hablar, pero bueno, un poco lo de Delfina es así también, ¿no? La gente que critica no sabe la marca que tiene que hacer Delfina para poder acceder a una final y quedar última. Es una marca muy exigente. De hecho, es la única en toda la Argentina que la pudo hacer. Me parece que eso se trabaja desde lo que los comunicadores tienen que saber qué representa una marca olímpica, hacer una marca olímpica y después evaluar un montón de cosas, ¿no? Delfina a lo mejor no tuvo su mejor carrera por ahí, pero ¿cuánto podía haber mejorado? Nunca acceder a una medalla, arañando a lo mejor a una final, pero muy difícil, muy difícil. La gente se piensa que ir al Juego Mundial es ir a pelear una medalla. Muchos van a pelear un anteúltimo puesto y es súper meritorio también. Bien, ahí estaba repasando porque me mandaron las preguntas antes y no sería censura previa porque en realidad le pueden preguntar lo que quieren, pero bueno, estaba repasando esta situación que la mencionaste al pasar, pero alguien allí también te la preguntaba de las redes sociales y cómo funcionan. Creo que... no sé, Ale, creo que vos le habías preguntado y también le había preguntado Mauro, pero Mauro me parece que no está en la reunión. No sé si le querés preguntar a Ale. Sí, yo lo que le pregunté era por qué se interesó en el deporte, qué fue lo que le llamó la atención de la natación en agua abierta. Bueno, Alejandro, mirá, siguiendo con lo que dije, yo cuando dejé el waterpolo, un poco lo dejé porque yo sentía que cuando trabajaba la resistencia, en los entrenamientos de natación, siempre tenía como un plus más para dar que el resto y me gustaba eso. Yo sentía que ahí estaba mi potencial, ¿no? Todo lo que sea aguantar, resistir, ir un poquito más del límite que uno siente que, bueno, hasta acá llegué, como que lo podía manejar con la cabeza. Y así empecé a correr. Mira, mi primera carrera fue una carrera que organizó Alejandro Lecot, que es otro gran nadador de aguas abiertas, en Areco. Fue muy cortita, de 3 kilómetros. Después, bueno, Varadero, de 8 kilómetros. Después me animé a 20 kilómetros de San Pedro, todo acá nacional. Y así fui como dando pasitos escalonados y progresivos hasta que me animé a hacer una clasificación y a nadar más tiempo. Pero fue muy progresivo mi gusto. Calculo que el de todos es así. Nadie se larga a correr una carrera de 10 horas
sin haber pasado por experiencias previas más chiquitas. Bueno, ahí le contestaste a Ailén también. ¿Podés, Emi? ¿Podés, Emi? Ahí Sí, está. ahí está. Ahí está. Perdón, no, soy malísima con estas cosas. No sé. No, yo quería saber si hay mucha diferencia entre el entrenamiento de un nadador de pileta y un nadador de aguas abiertas, pues supongo que lo tuyo es mucho más complicado y duro. Sí, hay mucha diferencia porque además en natación de pileta hay un montón de otras cosas que hay que trabajar mucho, como las partidas, las vueltas, la reacción, que el nadador de aguas abiertas no la tiene. El nadador de aguas abiertas tiene mucho trabajo metabólico, ¿sí? De sistemas de entrenamiento, como de generar el cuerpo ese estado para poder resistir. Y tiene menos cosas técnicas, por más que tiene que nadar técnicamente excelente, pero el nadador de pileta tiene que tener todo un montón de cosas más logradas, ¿no? Y más, cuanto más corta la prueba, más trabajo de eso. No se puede comparar un entrenamiento de un nadador de velocidad de 50 metros con un nadador de fondo. No te diría que son deportes distintos, pero el entrenamiento sí es totalmente distinto. Y Sergio. Sí, no, con respecto a lo que venías diciendo, creo que también alguna diferencia, no sé, creo que lo puedes explicar mejor vos, es preparar la cabeza, ¿no? Porque creo que hacer estas travesías tan largas durante tanto tiempo creo que es un cansancio incluso peor del mental y tener que ponerle Sí, parando. totalmente. Ahí la parte psicológica y la fortaleza mental y la determinación que tengas es fundamental. No es para cualquiera la natación de fondo. A ver, cuando hablo de natación de fondo, ahora como por suerte está bastante de moda las carreritas de 1 hora, San Pedro, Varadero, hay mucho nadador amateur y máster que se enfoca a eso y me parece bárbaro, pero bueno, esas son carreras tolerables. Una vez que tu cuerpo pasa las 5 horas, hay un montón de batallas internas que hay que ir librando y para eso la parte psicológica es fundamental, fundamental. Yo durante toda mi carrera deportiva, no, ahora también trabajé con psicólogos porque son muchas las presiones, hay que tener como bien claro el objetivo y estar muy seguro porque llevas al cuerpo a un estado muy crítico, muy crítico. Por eso, sí, la fortaleza mental te diría que es el 50% del nadador de aguas abiertas. Sí. De esto me viene en función de lo de Lilian y de las cosas que marcaste que no te da ni para imaginar de lo distinto que sería. Una de las cuestiones que nosotros vimos no está 100% asegurado, pero por el estilo de natación que se utilizaba en la época que ella cruzó, yo tengo algunas crónicas que dicen que nadó pecho todo el trayecto. Esto hoy en aguas abiertas es así, todos nadan libre, lo que nosotros llamamos libre. Esto hoy en aguas abiertas es impensado, en un nivel bueno te hablo, ¿no? El estilo scroll. El estilo crawl es porque es el que, digamos, el más eficiente, el que te permite un ahorro de energía, como que se va muy a lo que te desgaste menos y te permita continuar más. De hecho, es un estilo, me imagino las rodillas de Lilian Harrison, seguramente no hizo, yo también le hice, hay que ver qué tramos hizo en pecho, no creo que por ahí haya hecho todo, pero seguramente una gran parte sí. Pero no, hoy por hoy es impensado eso. Todo el mundo nada crawl. Todo el mundo. Y sumo a esto, porque también lo que vimos en la segunda de las clases es que hoy quien está marcando muchas diferencias en los tiempos en los 1500 metros, pileta, también lo que está usando es una menor cantidad de patadas. Digo, ¿eso ustedes también lo van controlando, lo van registrando? Sí, eso es muy del nadador de aguas abiertas, un batido de muy poca frecuencia, justamente para economizar energía, porque bueno, las piernas al ser músculos grandes consumen más energía, más oxígeno, y el nadador de aguas abiertas es eso, es como un gasolero, el menor consumo posible. Hay quienes patean más o usan la patada en determinados trayectos, por ahí en las últimas partes de la carrera, o hay que tener mucho resto para eso, pero sí, es un batido casi te diría equilibrador. Batido es patada, chicos, se dice batido de piernas.
es un batido equilibrador de la rotación de los hombros, les diría casi. Además, lo ideal es que el biotipo de nadador de aguas abiertas, o sea, el cuerpo más ideal, entre comillas, es aquellos que tienen mucha flotación, que tienen como la concentración de grasa en las caderas. Eso hace que la flotación aumente y hace que las piernas floten por sí solas. Vas a ver que hay nadadores de aguas abiertas que nadan así y las piernas les flotan igual. No así un velocista, que generalmente es más magro, más pesado, y lleva un batido de piernas de 6 o 8 tiempos y patea como un burro durante toda la prueba. Pero se están viendo nadadores de 1500 con una técnica más parecida a la de aguas abiertas, sí, tal cual. Aprovecho eso porque lo mencionaste también en el arranque y hiciste esta comparación de lo que serían las pruebas de realmente larga distancia del atletismo. Es un axioma que funciona mucho, pero uno no puede saber si funciona para todas las cabezas, que quien corre maratón o quien hace la prueba de marcha atlética no está mirando tanto al otro competidor, sino que va compenetrado en su propio rendimiento. Digo, vos podés decir que las pruebas de larga distancia de aguas abiertas son de esa manera. No te marco el Juego Olímpico Sí. o una competencia donde tenés establecido que le tenés que ganar a un otro. Te diría que cada vez menos porque se usa esto que nombré antes de nadar en pelotón. Nadar en pelotón es nadar en grupo. La ventaja de nadar en pelotón es que cuando vos estás adentro del pelotón, va todos los nadadores así, uno adentro, aprovecha la succión del de adelante y va haciendo menos esfuerzo. Entonces, cada vez la natación de larga distancia es más competitiva y se nada durante toda esa cantidad de horas en ese pelotón con un estrés tremendo, porque te vas codeando, pegando, te sacan las antiparras, te pegan un codazo en la costilla, te golpean. Hay mucho lío. Vieron que les conté que los botes van al lado del nadador. Esto es lo ideal, que vaya un bote y un nadador. El tema es cuando van muchos nadadores, los botes no pueden ir metidos adentro del pelotón. Entonces, por reglamento se tienen que alejar y el nadador tiene que salir a buscar al bote para hidratarse y no al revés, no el bote ir a buscar al nadador. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere salir porque pierde ese pelotón y se empiezan a armar unos líos y los palos te los pasan por la cabeza y ahí empiezan a molestar. No, está haciendo un deporte, antes sí era más nadar en soledad, concentrarse en uno mismo, ahora cada vez es un deporte más de roce. Sí tenés la velocidad para ir con el pelotón. A mí cuando yo empecé me ha pasado de nadar carreras de 10 horas en soledad absoluta, no veía a nadie. O por ahí cuando ya era mejor, tenía una adelante, 3 atrás y nadaba sola. Tenés igual que tener esa capacidad de que si te dejan sola, aguantar hasta el final. Ahí es donde muchos nadadores abandonan. Cuando ya no sienten que pueden ir con el pelotón, a veces les falta esa fortaleza mental para decir, no, yo llego igual o trato de alcanzarlos o voy sola y voy pasando de a poquito. Pero se está convirtiendo en un deporte más de roce con el rival. Bueno, yo le había prometido que la liberábamos, pero la charla está re interesante. Propongo 3 preguntas más y hacemos el cierre. Quien quiera, abre el micrófono y pregunta. No se peleen, eso sí. Ernesto que no preguntó, pasa. Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi pregunta iba un poco más sobre, ¿crees que tu carrera representa una lucha como lo que veníamos hablando contra el estigma de que las personas adultas no pueden competir en el deporte de alto rendimiento? A ver, yo hoy con 47 años, bueno, ahora estoy medio en un proceso ya no tanto, ya estoy casi entrenando a lo que entrenaba antes, pero en la pandemia me operé un hombro por una lesión deportiva, por tanto tiempo de entrenar con dolor. Tengo los 2 hombros operados, que para un nadador de aguas, para mí es normal, pero para la gente normal no es normal romperse toda. Pero bueno, el deporte de alto rendimiento está ahí siempre al borde de lo patológico y de hacerte mierda, hablando mal y pronto. Y muchas veces por no querer parar uno llega a estas situaciones. Yo hoy
con 47 años sigo pensando en entrenar para hacer, estoy muy como enganchada con los récords de 800, el máster, que bueno, me viene récords de pileta, ¿no? En la prueba más larga que hay en natación máster, que es 800. Yo pienso que sí, que hay, yo soy un poco de esa lucha, de decir por qué la edad tiene que determinar como, hasta acá se puede, hasta acá no se puede. Yo pienso que eso cada vez está corriendo más y que en otros países hay nadadores de mucha más edad que siguen entrenando profesionalmente, pero bueno, un poco por todo lo que te decía, ¿no? Porque la infraestructura acompaña mucho. Acá generalmente los deportistas dejan de entrenar y si fueron inteligentes, hicieron su carrera estudiando o le pueden seguir como sacando jugo a esa profesión, bien. Y si no, tienen que empezar de 0,0. Y arrancar de cero después de haber tenido una carrera deportiva impecable y que le demandó muchos años de su vida. Oscar. Sí, te saco un poquitito, Noelia, de los entrenamientos y las competiciones y quería preguntarte si tenés planificado a futuro presentar algún proyecto en la Secretaría de Deportes para que más chicas y chicos elijan esta disciplina que no es tan popular en nuestro país. Mira, no tengo pensado, pero bueno, yo desde mi lugar, que bueno, soy profesora de educación física y soy entrenadora también del Club Brown de Adrogué, donde yo entreno, yo trato de inculcar mucho eso a mis alumnos, de contagiarlos, mi pasión por las aguas abiertas, y de hecho, como que todos quieren ser nadadores, ¿no? De aguas abiertas. Igual creo que sin ningún programa oficial, eso está creciendo en forma privada, porque la verdad que todas las competencias de aguas abiertas para nadadores amateurs son privadas, no hay oficialmente nada. FENABA y la CADA no tienen ningún circuito de aguas abiertas para otros nadadores que no sean los federados, cosa que ahí sí pongo una crítica. No fiscalizan nada que ellos no generen. Eso para mí, eso tendría que cambiar, ¿no? Que haya carreras de aguas abiertas, programas de aguas abiertas. Pero bueno, siento que apenas pueden con lo que tienen, no les da para abrir más el campo. Alejandro. Bueno, hola. Sí, yo quiero preguntarle con el tema de las redes sociales, cómo se lleva con los seguidores, porque por lo que pude ver, tiene sus redes sociales en privado. Entonces quería saber la razón por la cual tiene las redes en privado. No, te digo, Alejandro, me llevo re mal me llevo. Me cuesta un montón, nunca sé qué, o sea, yo como les decía antes, ¿no? Yo entreno todos los días y no estoy todo el tiempo sacándome fotos, porque para mí, soy de otra época, piensen que yo tengo casi 47 años, me cuestan las redes, me cuesta la exposición, me encanta ver cómo las nadadoras o los nadadores jóvenes se venden, se sacan fotos, pero también a veces critico que cualquiera parece nadador profesional, porque conozco gente que sin entrenar nada va una vez por mes a nadar y ahí se saca. Entonces yo como que nunca encuentro a dónde quiero estar, ¿no? Me cuesta mucho exponerme. La tengo en privado, no sé por qué. Ya ni sé por qué. Publico muy pocas cosas, pero por eso, porque me cuesta. Me cuesta y también, ¿sabés qué, Alejandro? Es un trabajo para mí, yo estoy como muy ocupada y soy de las que digan, o sea, prefiero dedicarle tiempo a mi familia, a mi entrenamiento, eso me lleva mucho tiempo y me cuesta. Necesitaría a alguien que me lo maneje. Bueno, es una de las cuestiones de la profesión que estamos viendo también, que bueno, primero que ya hay estudios que son directamente sobre manejo de redes sociales, pero nosotros los comunicadores tenemos esa inquietud casi permanentemente. No sé, Noelia, si querés un par de preguntas más o si estabas apurada. No, sí. Sí, bueno, Sí, así no dejamos. Si hay alguien que no haya preguntado y quiere preguntar, es el momento. Si no, vi que Marcelo quería y Elian, dale. Ahí está. Hola, Noelia. Mi Hola. pregunta era, ya
hablaste un poco de lo mental y del esfuerzo que hiciste. Y mi pregunta era que desarrolle un poco más eso y cuando vos tenías un mal resultado, ¿qué era lo que hacías? Para no, digamos, caer en lo mental y no bajonearte. Mira, he tenido muchísimos malos resultados y me han afectado mucho, sobre todo cuando empecé, ¿no? Mucho miedo a esto que hablábamos antes, ¿no? De salir última, manejarlo, eso con la cabeza, cómo estar después de la carrera. Muchas veces no disfruté momentos que hoy digo, ¿por qué no disfruté? Porque me había ido mal y como que me iba mal en la carrera y se me derrumbaba la vida, ¿no? El mundo. He estado, no sé, fui a correr una carrera de Egipto y me fue mal y no quisiera conocer las pirámides, me rayé, me ofusqué. Hoy lo manejaría de otra forma, pero realmente eso por ahí es lo complicado, ¿no? Cuando el costo del entrenamiento es tan alto y estás entregando tanto de tu vida a todo nivel, un mal resultado es una puñalada en el pecho. Con el correr de los años como que me fui dando cuenta que un mal resultado también es como una consecuencia de una circunstancia, de quién compita, de cómo te sientas ese día. Lo que a mí me dejaba muy tranquila es cuando sentía que mejor de lo que había nadado no podía nadar, como que había dejado todo. Eso como que me serenaba y me conformaba. Y después otra cosa que por ahí también entendí, que durante mucho tiempo yo pensaba que todo lo que no sea natación, vida social, esparcimiento, no, ni novio quería tener en una época porque me parecía que todo eso me sacaba de mi objetivo, que era entrenar. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que la persona es una, que es una integridad y que tiene que estar bien en todo para que le vaya bien en lo que quiere que le vaya bien. Entonces ahí me permití, me aflojé un poco, me flexibilicé mi cabeza y me permití, no sé, tener novio, salir, aunque nunca fui, no sé, el resto de los deportistas, pero como que yo nunca me gustó mucho la joda, de hecho nunca, ni ahora que estoy más relajada lo hago, como que siempre tuve una conducta, no fumo, no tomo. Ahora podría, pero ya como que lo tengo tan marcado ese hábito que no lo hago. Eh, pero me costó años disfrutar de los resultados, ¿no? De los malos y de los buenos, porque son consecuencias, son momentos. Eh, y además, un buen deportista no se cae ante un mal resultado, al contrario, eso lo potencia para seguir luchando y batallando. Bueno, no sé, Marcelo lo tengo seguro y no sé si hay alguien más que no haya preguntado, Maxi, Celeste, Eric, no sé. Maxi, dale. Hola Noelia, ¿qué tal? Hola. Yo te quería preguntar, ¿qué te incentivó en cruzar el Río de la Plata? Bueno, Maxi, mira, yo en el 2014 había corrido, ya lo tenía pensado con mi entrenador, yo ya tenía ganas de esto que les conté antes, ¿no? De cerrar mi carrera profesional porque tenía la asignatura pendiente de tener un hijo y eso era como un determinante porque sabía que me iba a un montón de tiempo dejar afuera, pero aparte ya sentía que los viajes, las carreras, ya le quería dar un cierre. Internamente pensaba que ya había llegado donde yo quería y pensaba que más no iba a lograr. Entonces no me quería retirar así sin pena ni gloria, sino que quería hacer algo que quedara en algún lado, ¿no? O por lo menos en un recuerdo. Y ahí fue cuando empezamos a planificar el cruce, que por ahí parece arrogante lo que digo, pero saben que yo no entrené puntualmente para el cruce. Yo en febrero corrí la Hernán Darias Paraná, digo corrí, pero es nadé, pero se dice correr, que es la de 88 kilómetros y nadé casi 10 horas. Y con ese mismo entrenamiento no hice una preparación puntual para el cruce. En marzo hice el cruce del Río de la Plata que me demandó 12 horas continuas. Y cuando la gente me dice, ¿te costó? Y me costó igual que una carrera. Me costó, pero no, estaba muy, 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 muy entrenada, muy. Eh, Era como parte de mi entrenamiento para las carreras que venía haciendo. Y además lo hice, como era un cruce personal, no lo hice tratando de ganarle a nadie, ni tratando de establecer un récord para nada, porque si yo hubiera querido tratar de establecer un récord, hubiera esperado el día con las condiciones, cosa que no fue para nada así.
me tiré en un día tremendo de olas, que cuando la prefectura me dijo, te vas a tirar igual porque no vas a llegar, hay muchas olas, va a haber sudestada. Bueno, de hecho fue así, las 12 horas, olas, 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 pero mi objetivo era llegar. Además, como lo hice, no sé, por ahí, no, esto yo no lo cuento mucho, pero yo lo hice a pulmón el cruce, me acompañó toda una suma de voluntades de gente que cuando le dije, sí, yo te acompaño, yo te pongo la nafta, yo te pongo el velero, la noche anterior dormí en una especie de, que tengo unas fotos, no sé, eran como unos dormis abajo de un estadio que unas ratas corrían por abajo, todo se piensa que alto rendimiento, durmió en un hotel, no, dormí en una cucha tremenda, a las 3 de la mañana me levanté, porque a las 5:30 ya tenía que estar ahí. Me acuerdo que crucé antes el día y Uruguay era todo re caro y yo no quería ni comer porque estaba todo en dólares. Y mi amiga decía, pero María, tenés que hacer, no importa. No, muy a pulmón, muy a pulmón. Por eso, pero un poco es lo que les decía, ¿no? De mi forma y tal vez si lo hubiera hecho un poco más organizado, no llevé a nadie que me filme, que me saque fotos, está todo filmado así con una camarita que se mueve. A lo mejor faltó la parte de marketing ahí, ¿no? Pero bueno, ahora eso ya pasó y si lo hiciera de vuelta por ahí, que no lo voy a hacer, lo haría de otra forma. Bueno, ahora sí, la última, si querés, Marcelo. Bueno. Y la de... bueno, bueno, pará, ahí Eric. Sí, sí. Sí. Dale, Eric, dale. ¿Qué tal? No, bueno, mi pregunta es sobre el futuro, ¿no? De que ya hiciste varias pruebas a ti misma y en estos momentos tienes algún tipo de reto, algún volver a no cruzar el río otra vez, sino algo así similar por ahí. Sí, vos sabés que mucha gente me pregunta, ¿lo haría? El Río de la Plata no lo haría de vuelta porque ya está. Sí, a lo mejor no tengo nada en mente, me gustaría hacer algo distinto, algo que nadie no hayan hecho antes. Cosas para hacer, hay miles, hay miles de cruces pagos o no pagos, pero no lo tengo muy pensado todavía. En este momento, ya les digo, estoy tratando de recuperarme de la lesión. Calculo que en febrero voy a ir a correr una carrera a Villa Langostura de 10 kilómetros, que un poco también ahí organizo, en el lago Espejo. Y después veré, pero no tengo ya un objetivo ya. Bien, dale, Marce, así le agradecemos a Noelia. Bueno, no, hablaste muchas veces de tu forma de ser y de tu terquedad de no abandonar ninguna competición. Sin embargo, hubo una en la que la pasaste bastante mal porque por la temperatura del agua terminaste con hipotermia, desorientada, sí. Puede ser. ¿Cómo fue esa experiencia? Que a veces también está bueno contarlo, esas partes. Sí. Marcelo, veo que leíste mucho porque está muy informado. Muy bien, ahí profesora, este alumno muy bien, ¿eh? Porque leyó antes. Sí, tal cual. Yo dije que nunca abandoné, pero porque la considero que esa del cuerpo me abandonó a mí. Hubo una edición en Canadá de estas carreras que yo les contaba que pertenecen al circuito de aguas abiertas. Canadá hace un frío tremendo afuera, adentro. Yo no sé, los veranos de Canadá son de 16 grados, para ellos es calor. Nosotros estamos con polar hasta acá y ellos, esto es calor. Bueno, ya viste un clima muy... Y bueno, yo ese año llegué a la carrera muy cansada porque bueno, por todas las cosas que me pasaban, ¿no? Para poder juntar la plata para viajar, hacía un torneo acá en Argentina, llegaba re cansada, más el entrenamiento, muy flaca, que eso en Canadá, como es en un lago que la competencia se hago, es un lago de deshielo, que meses antes en el invierno los canadienses montan una ciudad, pasan camiones, patinan en el mismo lago que nosotros vamos a nadar, que se derrite el hielo, pero está congelado ese lago. Bueno, llegué muy flaca, muy cansada y el día de la carrera me indispuse, cosa que las mujeres me entenderán que es el peor día para rendir, el día que uno está indispuesto. Sumado a que yo era bastante novata en agua fría
y llegué más o menos 5 días antes a Canadá y quise hacer una adaptación al frío, sin saber, porque en 5 días no te adaptás nada más te enfermás, nadando en el lago. Yo pensaba que si nadaba en el lago me iba a acostumbrar, los entrenamientos previos y nada, me agarré como una gripe, el día de la carrera estaba a -10. Desde que nos tiramos al agua en el minuto 1, que me acuerdo que lo que fue la gente que nos fue a despedir en la largada en el río Peribonka, porque es una carrera de 32 kilómetros. Arranca en un río, Peribonka, y termina en un lago, en el lago San Juan. Una carrera lindísima, re bien organizada, pero un cago de frío total, sin traje de neopren. Ahora se permite traje de neopren, por eso ahora cambiaron muchísimo los resultados, porque antes era una carrera para el que aguantaba el frío y ahora con el traje cambió todo, que me parece bien, pero bueno, era como otra carrera. Desde el minuto 1 tuve frío, los nadadores gritaban para tirarse al agua, entraban al agua y unos alaridos. Bueno, empezó la carrera, frío, no decía nada. Me acompañó Nacho, que en ese momento era mi novio, ahora es mi esposo. Me preguntaba, Noelia, ¿estás bien? Sí. Yo ya, las 2 primeras horas ya tenía toda la mandíbula dura, no podía ni hablar. Seguí 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nacho me alcanzaba el vaso y no me lo podía, así, me tiraba toda la hidratación del tembleque que tenía. 6 horas, a las 7 horas empecé a sentir como unos espasmos, nadaba pecho, Alejandro como Lilian Harrison, pero porque no podía respirar en crawl, no podía, tenía unos espasmos tremendos, pero ya como carrera un desastre porque me habían pasado todas, ya iba re última, no iba a llegar dentro del tiempo límite, pero cabezona, no quiero salir, no quiero. Nacho me decía, dale, salí, Noelia, estás cagada de frío, no vas a llegar, ¿verdad? No, sigo. Así llegué a las 8 horas y en un momento, esto me cuenta Nacho porque yo ya estaba en otro planeta, empecé a nadar así como en círculo, nadaba redonda. Nacho me decía, Noelia, para acá, para allá. Y yo ya estaba con hipotermia en otro mundo, de esto no me acuerdo nada. Bueno, ya se había acercado la lancha de emergencia, que es como de la Cruz Roja, que cuando te ve mal ya está ahí merodeando. En Canadá ya tienen años de esto, porque siempre hay nadadores así. Y bueno, me hundí, como que me desvanecí, me hundí. Y bueno, se tuvieron que tirar a sacarme así de los pelos, ahí a los pedos en la lancha, al hospital. Tenía re baja temperatura corporal, tenía 27 grados de temperatura corporal, re grave. Y bueno, ahí estuve en el hospital hasta que me levantaron la temperatura corporal, pero bueno, yo siempre digo que como que el cuerpo me dejó a mí y yo no quise abandonar. Te liquidamos para el cierre, te liquidamos. No, yo te pregunto una sola porque por ahí no se charló y como lo marcaste, también sos guardavidas. ¿Participaste en alguna de las competencias de guardavidas? Que no las tenemos como deporte, pero claramente están en camino de serlo. Sí, me encanta porque está creciendo un montón el salvamento deportivo, hay mundiales, me encanta enterarme de eso y saber, pero no. Digamos que mi paso por la guardavidas fue algo muy cortito, nunca ejercí en el mar, nada, porque me agarró justo con la época de waterpolo, concentraciones, no la exploté mucho esa faceta. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es agradecerte. Allí, en muchas de las preguntas que mandaron, muchos marcaban esta situación, si vos tenés dimensión de lo que hiciste. A mí, en función de la experiencia y de la charla con muchos deportistas, sé que muchos te dicen que es la peor pregunta que te pueden hacer, o con el qué sentiste con, o ese tipo de cosas. Digo, peor pregunta en el sentido de que tienen que hurgar en ustedes mismos para entender eso, pero lógicamente que ahí también sale en parte de las respuestas que la dimensión a veces la dan los demás, y que termina llegando de otra manera al deportista. Sí, también en función de esto que contaste, es otra de las cosas fuertes que hay que decir, que para una sola buena, un deportista en su vida atraviesa miles de malas, y entonces eso también forma y termina de encontrarlos en ese momento de una sonrisa,
o en un podio, o en una llegada, o en ese tipo de situaciones. Así que bueno, agradecerte mucho que hayas charlado con nosotros, que hayas podido contarnos estas experiencias y que de alguna manera también sepas que nosotros tributamos a esos logros que aparecieron en tu carrera deportiva y por eso nos parecía importante escucharte. Bueno, Alejandro, sí, la verdad que me parece muy bueno esto. Yo, a mí me gusta siempre cuando me hacen notas, sea del medio que sea, me gusta primero eso, ¿no? Que le decía a Marcelo, que lean un poquito antes, no por ahí del deportista, sino del deporte, porque me ha pasado que a algunos periodistas los quiero matar, porque me preguntan cualquier cosa, las cosas menos relevantes, las cosas que no sé ni qué responder. Eso me parece como que es una función muy importante en el periodista, ¿no? Primero interiorizarse y después pensar bien la pregunta, no por ahí lo que el deportista quiere preguntar, que le pregunten, sino algo que realmente sea relevante en la nota o en el deporte, ¿no? Destacar las cosas más importantes, dejar hablar a los deportistas, porque además, por ahí no es mi caso, pero generalmente los deportistas son bastante cortos. Responden, bueno, no sé si a vos, Alejandro, te ha pasado, pero yo veo reportajes que digo, ay, Dios mío, pero este no fue a la escuela, no le enseñaron a expresarse. Pero bueno, es una característica porque el deportista es muy mecánico en su cotidianeidad y no habla mucho, no trabaja mucho el intelecto, entonces hay que sacarle las preguntas, pero creo que está muy bien como crear la formulación de la pregunta inteligentemente para poder sacarle una respuesta rica o una respuesta buena, ¿no? Y después, bueno, eso que decía, darles tiempo de hablar, de expresarse. Una cosa te marco que a mí me llamó la atención, pero después lo entendí, un periodista que admiro mucho, que es Gonzalo Bonadeo, y cuando estuve mirando los juegos, me daba cuenta que lo que más enganchaba era preguntarle cuántos seguidores tenía. Y yo decía, eso le van a preguntar. Yo quiero saber, cuando le hicieron la nota a Cecilia Biagioli, yo quería que cuente cómo se sintió. Y ella misma, que yo la adoro, se enganchó con eso, pero bueno, digo, tal vez hay que ayornarse a los tiempos que corren, ¿no? Que es más importante tener seguidores que contar un resultado. No sé, eso lo dejo como pregunta. Sí, no, está bien. No sé si lo llegamos a hablar en alguna de las clases. Si fue muy al pasar, pero básicamente también pasa por ahí. Digo, más allá de las opiniones personales sobre Gonzalo, es un tipo que entiende muy bien lo que está pasando y te diría que él lo hace en beneficio propio, pero también como crítica al sistema, que es uno de los puntos que nosotros en una de las clases charlamos y que estamos en una discusión eterna. Un deportista de tus características en Canadá, puede ser que el Estado no le dé absolutamente nada, pero alguien entienda desde una empresa privada, ya sea de esto que decías, de un suplemento dietario o desde la malla o desde lo que sea, entienda lo que es la significación que una Noelia Petty haga un recorrido y que su nombre, marca esté vinculado atrás. Acá en Argentina estamos en procesos muy distintos de todas las cosas, por eso está bueno que también los chicos te hayan preguntado por si tenías una vocación de indicarle a alguien por el camino por donde ir o estas cuestiones de las redes sociales que hoy están tan en boga y que, como dijiste vos, quizá no sea lo principal, pero lo entiendo a Bonadeo, no lo comparto, pero lo entiendo y más o menos esas dos lecturas que hiciste de cómo funcionan los medios masivos hoy en día son las dos lecturas que nosotros estamos mirando en las clases para ver cómo se logra el equilibrio de las dos, ¿no? O sea, claro, que no sea solo una ni solo la otra. Claro, no sea solo lo banal y de alguna manera que los medios también ayuden a que los deportistas estén mejor, de alguna manera, de la que pueden en realidad, sí, a no ser que Torneos quiera en realidad ponerles billete y que les vaya mejor, y esa es la batalla eterna.
Noelia, te agradecemos muchísimo, te liberamos y también vamos a liberar a esta gente que ahora se va a rendir parcial en algunos casos. Y en serio, muchísimas gracias porque no es algo que es habitual, que puedan tener el vínculo directo. Ahora la facultad está por iniciar, al año hace un congreso de periodismo deportivo, entonces ahí sí aparecen los protagonistas y además como fueron años complicados con lo de la pandemia, ni siquiera han tenido la oportunidad de hacer muchas de las prácticas que a veces los mandamos a hacer nosotros, a que se enfrenten al deportista, en persona, pero bueno, es un ejercicio, me parece que ha sido muy valioso, así que te queremos agradecer mucho. Bueno, Alejandro, te agradezco a vos y bueno, chicos, muchas gracias por escucharme. Y bueno, ahí estoy viendo los aplausos.